Y ahora vamos a tener la primera clase de patología del aparato genital femenino y se refiere a las lesiones epiteliales de la vulva y del cuello uterino. Vamos a ver primero las lesiones epiteliales de la vulva. Hay un término macroscópico que usamos muy frecuentemente cuando nos referimos a las lesiones de la vulva y ese término es leucoplasia. Leucoplasia es un término clínico y se refiere a placas blanquecinas opacas. Estas placas pueden tener muchas etiologías. Por ejemplo, etiología inflamatoria, una psoriasis, una dermatitis crónica. Después puede corresponder a un líquen escleroso, a una hiperplasia de células escamosas, incluso puede corresponder a neoplasias, como la neoplasia intraepitelial vulvar, la enfermedad de Paget o el carcinoma invasivo. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos una imagen macroscópica donde la flecha amarilla me está señalando una leucoplasia. Es un término, como dijimos entonces, clínico. Vamos a ver ahora dos causas no neoplásicas de leucoplasia. La primera de ellas es el líquen escleroso. El líquen escleroso se presenta como placas blanquecinas. Fíjense ustedes, tenemos imágenes de vulva donde se observan áreas irregulares geográficas donde la piel adquiere un color de blanco. Se ve preferentemente en pacientes posmenopáusicas y puede ir creciendo, aumentando de tamaño y fusionándose entre ellas, tomando extensas áreas de la vulva. Pueden producir atrofia de los labios y estrechamiento del orificio vaginal. Y en etapas avanzadas vamos a ver arrugamiento de la piel. Tiene una posibilidad ligeramente mayor de desarrollar un carcinoma escamoso que una piel normal, del 1 al 4%. ¿Qué vamos a observar en la microscopía? Fíjense en la imagen que tiene la letra B. Vamos a ver un adelgazamiento de la epidermis, disminución del espesor de la epidermis. Y vemos una hiperkeratosis con taponamiento folicular. Ese taponamiento folicular está viéndose en la figura de arriba a la derecha. Además, las células basales de dicho epitelio tienen un tipo de degeneración hidrópica. En la imagen de abajo a la derecha, la punta de flecha me está señalando esas células basales con degeneración. ¿Qué otros cambios histológicos vamos a encontrar en el líquen escleroso? Vamos a encontrar linfedema por debajo del epitelio. Fíjense ustedes en la imagen de arriba a la derecha. Una punta de flecha me está mostrando un marcado edema focal debajo del epitelio en esa dermis papilar. Después vamos a ver también esclerosis de la dermis. La imagen de abajo a la derecha señalada por la flecha azul me está mostrando la zona de esclerosis. Y además vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio dérmico linfoide preferentemente. Eso estamos viendo en las dos imágenes de abajo. La segunda causa no neoplásica de leucoplasia es la hiperplasia de células basales. Antes se llamaba distrofia hiperplásica o líquen simple crónico. Hoy en día le llamamos hiperplasia de células basales directamente. Y se presenta en la macroscopía como placas blancas, o sea, como leucoplasias. Tiene poca asociación con carcinoma y está relacionada a la lesión a irritación crónica. En la histología, ¿qué vamos a encontrar? Engrosamiento de la epidermis, hiperkeratosis, actividad mitótica, no vamos a encontrar atipia y un infiltrado inflamatorio crónico dérmico va a ser también evidente en profundidad. Acá tenemos un corte histológico de una hiperplasia de células basales de la vulva. Fíjense que hay un engrosamiento del espesor de la epidermis, ¿verdad? Tenemos arriba hiperkeratosis
no hay atipias y hay una actividad mitótica ligeramente aumentada que no podemos ver a este aumento. En profundidad, vuelvo a repetir, vamos a encontrar infiltrado inflamatorio crónico inespecífico. Ahora vamos a ver unas lesiones exofíticas que son benignas en la vulva, como estamos viendo, fíjense ustedes en nuestra imagen. Se ven como verrucosidades exofíticas de color rosado y están producidas por el papiloma virus humano. Está causada esta lesión por el papiloma virus de bajo riesgo. Por ejemplo, los más frecuentes son el grupo 6 y el 11. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Pueden afectar todo el periné. No son lesiones precancerosas y su diagnóstico se hace por la citología y por la biopsia. Esta lesión exofítica tiene un eje central conjuntivo vascular y que está rodeado por un epitelio y ese epitelio tiene un espesor muy aumentado, o sea que presenta lo que se llama acantosis y también papilomatosis. Y además se encuentran los coilocitos, eso se llama coilocitosis. Los coilocitos son células que están afectadas por el virus. Fíjense ustedes, abajo a la izquierda tenemos un diagrama de un condiloma acuminado. La flecha amarilla me está mostrando su eje. Estamos viendo el epitelio con acantosis y con papilomatosis. La papilomatosis son esas proyecciones del epitelio hacia el tejido conjuntivo y además está marcado en azul la coilocitosis. A la derecha arriba tenemos un corte histológico de ese condiloma, ¿verdad? ¿Ven? El eje central está señalado con la flecha azul. El epitelio que le rodea tiene acantosis, papilomatosis y coilocitosis. ¿Y qué vemos en la imagen de abajo a la derecha? Ese es un extendido citológico. Y en ese extendido citológico nosotros estamos viendo los coilocitos, las células que tienen atipia coilocítica, células afectadas por el virus. Así se ven en la citología. Acá nosotros tenemos dos cortes histológicos, a menor y a mayor aumento de la lesión exofítica del condiloma vulvar por HPV de bajo grado. Las flechas nos están señalando los coilocitos, las células con atipia coilocítica. Se dan cuenta que son células que tienen un núcleo grande, irregular, hipercromático y están rodeadas por un halo claro bastante amplio. En la citología, cuando hacemos los extendidos citológicos con la coloración de Papa Nicolau, nosotros podemos ver esa célula epitelial con cambios coilocitóticos como la imagen que se observa arriba a la derecha y la célula se encuentra señalada con la flecha de color azul. Estas son lesiones benignas y con las mismas características nosotros vamos a ver estas lesiones en el cuello uterino, en el pene, en la región anal, etcétera, etcétera. Hasta acá hemos visto lesiones benignas de la vulva. Ahora vamos a empezar a ver las lesiones neoplásicas, o sea, las lesiones malignas, escamosas de la vulva. Se dan cuenta que todas las lesiones que estamos viendo son lesiones epiteliales. Hay numerosas lesiones no epiteliales de las cuales por falta de tiempo no nos vamos a ocupar. Además, son menos frecuentes. Las lesiones epiteliales son mucho más frecuentes. Muy bien, el carcinoma de la vulva no es un cáncer frecuente, es infrecuente. Representa solamente el 3% de todos los cánceres genitales. Las 2/3 partes aparecen en mujeres que tienen más de 60 años. Y el subtipo histológico más frecuente es el carcinoma escamoso. En lo que respecta a la etiología, a la patogenia, a las características histológicas de los carcinomas epidermoides vulvares, ellos se dividen en dos grandes grupos que tenemos que conocer. Primero, un grupo que comprende los carcinomas basaloides y carcinomas Warthy. Estos cánceres están relacionados con el HPV de alto grado. Son menos frecuentes
y se observan en edades más jóvenes, pacientes más jóvenes por debajo de la menopausia. Y después están los carcinomas epidermoides queratinizantes, que no están relacionados al HPV. Estos cánceres son mucho más frecuentes y se presentan en mujeres de mayor edad, 60, 70, 80 años. Antes de entrar a hablar de las lesiones infiltrantes tumorales epiteliales infiltrantes de la vulva, tenemos que ver las lesiones neoplásicas escamosas que están dentro del epitelio, que son in situ, y en las cuales se originan las lesiones infiltrantes. Estas lesiones escamosas intraepiteliales en la vulva se llaman VIN, V-I-N. Hay dos tipos generales de VIN. Primero, la neoplasia intraepitelial vulvar, que es VIN clásica, o sea, primero la VIN clásica. Esta VIN se ve en mujeres más jóvenes, de edad fértil, una edad promedio de 40 años y está relacionada al HPV, pero no al HPV de bajo grado como los condilomas, sino los HPV de alto grado, como por ejemplo los grupos 16, 18, 31, 33. Esta es una lesión que puede ser única o multicéntrica y el 10 al 30% de las pacientes presentan lesiones cervicales y vaginales relacionadas al HPV. El riesgo de progresión a carcinoma invasivo es más alto en mujeres de más de 45 años y en inmunosuprimidas. O sea, cuanto más edad tienen las pacientes con la VIN clásica, más posibilidad tienen de evolucionar un carcinoma infiltrante. Estas lesiones de VIN clásica van a originar cuando invadan la membrana basal los carcinomas basaloides y también el carcinoma Warthy que vamos a ver enseguida. Muy bien, tengo una paciente, por ejemplo, de 40 años, de 45 años, con una leucoplasia. Acuérdense que leucoplasia quiere decir lesión blanca. No hay diagnóstico anatomopatológico. Puede corresponder a una lesión benigna o puede corresponder a una lesión a un VIN, a una VIN, por ejemplo. Entonces le tomo una biopsia a esa paciente y encuentro esto que tenemos acá. Un epitelio que está engrosado. ¿Ven qué alto es su espesor? Que tiene hiperkeratosis en la superficie, que tiene atipia. ¿Ven las células? Las células son atípicas. Que no madura desde la base a la superficie como debería madurar un epitelio plano estratificado. Que tiene un aumento de mitosis que no estamos viendo bien a este aumento. Y que está constituido por células de tipo basaloide. Fíjense, se parece a las células basaloides. Inmaduras pequeñas. Y estas células se extienden desde la membrana basal hasta la superficie epitelial, un aspecto muy monótono. Estos, si yo hago una inmunohistoquímica para ver HPV, va a resultar positiva mi inmunohistoquímica, porque esta lesión está relacionada con el HPV. Y acá tenemos otra biopsia de vulva que nos muestra la misma VIN clásica. ¿Se dan cuenta? El epitelio homogéneo, constituido por células basaloides, inmaduras, chiquitas, iguales, atípicas, desde la membrana basal hasta la superficie. No hay maduración. Esto es una VIN clásica. Está asociada al HPV. Ahora tenemos la segunda lesión neoplásica escamosa intraepitelial VIN. La segunda. La primera era la VIN clásica, asociada al HPV. Esta es la segunda. Es la VIN diferenciada. VIN diferenciada. Es como la anterior, una neoplasia intraepitelial vulvar VIN, o sea, una lesión intraepitelial que respeta la membrana basal. Esta VIN no está relacionada al HPV. Se ve en edades mayores, o sea, mujeres de 60, 70 años. La irritación epitelial crónica del líqueno escleroso o la hiperplasia de células escamosas podrían contribuir a una evaluación gradual al fenotipo maligno al adquirir mutaciones. Estas lesiones, la VIN diferenciada, tiene una elevada mutación del P53. ¿A qué se asocia? Al carcinoma escamoso queratinizado. O sea,
La paciente que tiene una VIN diferenciada, cuando invada, rompa la membrana basal, invada y se haga tumor infiltrante, va a ser un carcinoma escamoso queratinizante. En cambio, lo que recién vimos, la VIN clásica, ¿verdad? Asociada al HPV, cuando rompa la membrana basal e infiltre, va a producir un carcinoma que se llama basaloide, como recién estuvimos viendo. ¿Qué vamos a encontrar en la microscopía de una neoplasia intraepitelial vulvar VIN diferenciada? Totalmente diferente a la VIN clásica. Vamos a encontrar atipia en el epitelio, pero no en todo el epitelio, solamente en la capa basal. Fíjense ustedes la capa basal. En la imagen de la derecha, esa capa basal está señalada con una flecha negra. Allí están las células atípicas. ¿Ven las células basales atípicas? Bueno. Además, hay diferenciación. Fíjense que esas células, a medida que suben arriba, que van migrando hacia la superficie epitelial, tienen diferenciación, se van llenando de queratina. O sea, atipia de la capa basal epitelial y diferenciación de aspecto normal en las capas más superficiales. En la VIN clásica nosotros no teníamos diferenciación, todo el epitelio era igual, células pequeñas basaloides, ¿se acuerdan? Solamente para ir haciendo la diferencia, repito. Esta atipia basal y la diferenciación normal de las capas más superficiales se dan tanto en las lesiones in situ, que son las VIN, como en las lesiones infiltrantes, que son los carcinomas. ¿A qué van a dar origen cuando invadan estas lesiones? Van a dar origen, o sea, son las precursoras del carcinoma escamoso queratinizante invasor clásico. Fíjense en nuestras imágenes de la derecha. En la imagen de arriba, la flecha verde, ¿qué me está señalando en el epitelio? La maduración de esas células, ¿ven? Incluso hay queratina arriba, ¿ven? Y abajo, ¿qué me está mostrando? La parte basal del epitelio, y la flecha me está mostrando una célula que es francamente atípica en la base. Entonces, atipia basal y diferenciación normal en capas más superficiales, incluso con queratinización. Por eso es que da un carcinoma escamoso queratinizante infiltrante. Y acá les trajo un esquemita para que se ubiquen en la evolución de la neoplasia intraepitelial vulvar. Tenemos miremos nuestro esquema. Tenemos el epitelio vulvar normal, que es infectado por el HPV. Por supuesto con un HPV de alto grado. Entonces me da un VIN usual. Es una lesión policlonal donde hay una integración del DNA del HPV y luego se forma una lesión monoclonal, y luego eso puede dar, cuando rompe la membrana basal, un carcinoma de células escamosas que puede ser de tipo basaloide o de tipo Warthy. Dos tipos de carcinoma puede dar. Vamos a la segunda opción. El epitelio vulvar normal no fue infectado por el HPV, sino que tiene un líquido escleroso de hace mucho tiempo, con o sin hiperplasia de células escamosas que adquirió mutaciones genéticas como mutaciones del tipo P53, me va a dar la lesión in situ o intraepitelial o VIN diferenciada. Y cuando esa lesión rompa la membrana basal e infiltre, la lesión va a ser un carcinoma de células escamosas queratinizante. Y acá vamos a fijarnos. Fíjense, ¿qué dijimos de la VIN clásica? La VIN clásica, que me iba a dar un carcinoma basaloide. Fíjense, esa es la macroscopía. Estos son tumores menos frecuentes, por supuesto, y aparecen en personas más jóvenes y, ¿qué dijimos? Asociados al HPV 16, a otros HPV de alto grado también, pero con mayor frecuencia al HPV grupo 16. Ahí tenemos el tumor infiltrante en la vulva en la macroscopía, y en la microscopía tenemos esa lesión infiltrante. Fíjense ustedes que tiene un aspecto extraordinariamente parecido a nuestra VIN usual, a nuestra VIN clásica. ¿Ven? Un aspecto basaloide de las células, todas iguales, todas del mismo tamaño, sin maduración hacia la superficie. Pero esto, en vez de ser una lesión intraepitelial, es una lesión infiltrante. Entonces a esto ya le llamamos carcinoma basaloide. Este carcinoma basaloide
tiene áreas de necrosis en la superficie. Hay otro tumor vulvar infiltrante que está asociado al HPV-16 de alto grado y que se origina en la BIN clásica. Es el llamado carcinoma Warthy. Este carcinoma se ve en mujeres jóvenes y tiene un crecimiento tumoral de aspecto verrucoso a la macroscopía, como estamos viendo en la imagen de abajo a la izquierda, que es un producto de una vulvectomía. Fíjense esas masas vegetantes exofíticas infiltrantes. A la derecha estamos viendo la histología de este tumor maligno y que se caracteriza por un crecimiento tumoral papilar que forma perlas córneas y que tiene muchos coilocitos, o sea, tiene células con atipia coilocítica. Algunos de estos coilocitos están siendo marcados por la flecha de color amarillo. ¿Y la BIN diferenciada a qué tumor dará origen? Al carcinoma escamoso queratinizante clásico. Acuérdense que no está relacionado con el HPV, se ve en mujeres de mucha mayor edad, 70, 80 años de edad, y mujeres que tienen antecedentes de líquen escleroso o hiperplasia de células escamosas de mucho tiempo de evolución. Y abajo tenemos las imágenes, un cáncer, la macroscopía del crecimiento tumoral infiltrante y a la izquierda el crecimiento tumoral escamoso queratinizante infiltrante, que es similar a cualquier carcinoma escamoso queratinizado de cualquier otra localización del cuerpo. Los tumores malignos de la vulva van a metastizar a ganglios, en primer lugar los ganglios paraórticos, inguinales, pélvicos y ilíacos, pero también pueden dar metástasis por vía sanguínea a pulmones y a hígado. Antes de terminar con la patología vulvar, quería mostrarles una enfermedad que se llama enfermedad de Paget de la vulva, que también hay en mama. En mama la vamos a estudiar también y tiene características un poco diferentes. Esta es una lesión vulvar infrecuente. Ahí tenemos nosotros la macroscopía, cómo se presenta. Se presenta como una zona que pica, costrosa, roja y geográfica de límites irregulares. Generalmente o con mayor frecuencia la encontramos en los labios mayores. La lesión se limita a la epidermis de la vulva, vendría a ser como un cáncer in situ más o menos. Y como esto puede persistir durante muchos años e incluso décadas, pero puede llegar un momento en que haya invasión profunda y metástasis. ¿Qué características histológicas tiene la enfermedad de Paget de la vulva? Acá tenemos dos biopsias, fíjense, una mayor aumento arriba y la mayor aumento abajo. Ven que la lesión es intraepitelial. No se olviden, muchos años pueden ser, incluso décadas puede ser intraepitelial, pero en algún momento puede romper la membrana basal, hacerse profunda la lesión e incluso dar metástasis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar en el epitelio una proliferación de células malignas en el epitelio, o sea, en la epidermis y en el epitelio de los anexos. Estas células son grandes, fíjense, están en todo el espesor del epitelio. Son grandes, tienen núcleos grandes, nucleolos evidentes, son francamente atípicas y su citoplasma es claro. Si las teñimos de paz van a ser positivos por su contenido mucopolisacáridos. La ultraestructura puede demostrar diferenciación apócrina, ecrina o de queratinocitos. ¿Y de dónde salen estas células? Se originan en células multipotenciales presentes ¿en dónde? En los conductos glandulares de las glándulas que encontramos en la piel vulvar. Estos son positivos para CEA y CK7, al igual que para el PAS. Vamos a ver ahora las lesiones epiteliales del cuello uterino. La histología del cuello uterino, acuérdense, tiene una zona externa o ectocervix que está tapizada por un epitelio plano estratificado no queratinizado y una zona endocervical que tapiza el canal endocervical que tiene un epitelio cilíndrico simple musíparo. Esta unión entre el ectocervix y el endocervix varía según las edades, según las hormonas circulantes. Por ejemplo, fíjense en los esquemas. En el esquema de arriba hacia la izquierda, una niña, por ejemplo.
Ahí está su endocervix, está su ectocervix en amarillo, su endocervix en verde y la zona de unión ectoendocervical está bien hacia arriba, se dan cuenta, no se ve desde abajo. En una mujer en los años reproductivos, eh, la imagen de la derecha arriba, va a tener como un descenso de ese epitelio cilíndrico simple y va a transformarse, va a haber metaplasia, ¿se acuerdan? Una metaplasia escamosa y va a formarse lo que se llama la zona de transformación, ¿ok? Y su zona de unión escamocolumnar va a estar más hacia abajo que el de la niña. En una mujer posmenopáusica, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, va a haber ese epitelio, esa zona de transformación va a ir hacia arriba. Entonces, esa unión escamocolumnar va a quedar muy arriba en el canal endocervical, como estamos viendo en el esquema. A la derecha, abajo, tenemos dos aspectos macroscópicos como se ve en la colposcopía. El de arriba, como se ve en la colposcopía, un cuello de una mujer en edad reproductiva. Fíjense, se nota la zona de transformación de color rojo y de aspecto ligeramente granular. Y en la imagen de abajo, fíjense, eso corresponde a la macroscopía de un cuello de una mujer posmenopáusica. El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública en América Latina. En el Paraguay tenemos una incidencia de más o menos 47 casos por 100.000 mujeres. Las mujeres afectadas por esta enfermedad corresponden a una población económicamente activa y sobre todo en edad reproductiva. El cáncer de cuello es una afección progresiva que comienza como una lesión intraepitelial y que va evolucionando a una neoplasia invasora en un periodo largo de tiempo de 10 a 20 años, salvo excepciones. Ambas etapas, tanto la lesión intraepitelial como la invasora, son muy diferentes en su morfología, en su clínica, en su pronóstico y en su tratamiento. Ninguna forma de cáncer ilustra mejor los notables beneficios de una detección sistemática eficaz, diagnóstico precoz y tratamiento curativo que el cáncer de cuello uterino. Buena parte del mérito de estas mejoras espectaculares en la evolución del cáncer se debe a la eficacia de la citología de cérvico-vaginal, lo que conocemos como examen de Papa Nicolau. Y puede detectar las lesiones precursoras cervicales, algunas de las cuales habrían progresado a cáncer de no tratarse. Además, esta prueba puede también detectar cánceres de estadio bajo, los cuales son curables en su mayoría. Además, tenemos la colposcopía, otro estudio del estudio visual del cuello uterino, que es otro medio auxiliar diagnóstico muy importante, lo mismo que la biopsia. Como estas son lesiones, como dijimos, que evolucionan durante mucho tiempo, típicamente a lo largo de años, deja mucho tiempo para la detección sistemática, diagnóstico y tratamientos preventivos. En la patogenia del cáncer del cuello uterino, el HPV de alto riesgo es el factor más importante a ser tenido en cuenta. El DNA de este papilomavirus humano se ha detectado en el 85% de los cánceres y en el 90% de las lesiones precancerosas y condilomas del cuello uterino. Estos virus de la familia del HPV se clasifican en estos 4 grupos que tenemos nosotros abajo. El de alto riesgo, ahí tienen ustedes cuáles son los grupos, los tipos de alto riesgo, de los cuales el tipo 16 y el 18 son los más frecuentemente encontrados, siguiéndole el 31.
Después está el HPV de alto riesgo probable, que es el 68. De alto riesgo posible, tienen una ristra de tipos ahí que pueden ser de alto riesgo. Y por supuesto, en el último grupo tenemos los de bajo riesgo, que son el 6, el 11, 42, 4, y el 6 y el 11 son los más frecuentemente encontrados. Estas infecciones por HPV son extremadamente frecuentes. Ahora, una cosa que tenemos que saber es que no todas las mujeres que se infectan por HPV van a tener lesiones de alto grado invasivas de cuello uterino. La mayoría de las infecciones van a ser erradicadas, sean de HPV de alto riesgo o de bajo riesgo. 50% de las infecciones de HPV van a ser eliminadas por la inmunidad en 8 meses. Esa depende del tipo, ¿verdad?, de HPV. Y el 90% van a estar erradicadas en 2 años. Las que más tardan en ser erradicadas son las cepas de HPV de alto riesgo. La infección persistente por HPV y reiterativa es lo que va a aumentar el riesgo de desarrollar una lesión precursora cervical y posteriormente un carcinoma. Acá nosotros tenemos un esquema, fíjense. Un esquema arriba a la izquierda que nos muestra el cuello uterino con el endocervix, el exocervix y la zona de transformación, donde suele haber una metaplasia inmadura. Y ahí tiene una flecha que me muestra el HPV. Es la zona donde frecuentemente penetra el HPV, el virus. Y a la derecha que tenemos un corte histológico de la unión escamocolumnar. Tenemos que saber que el HPV infecta las células basales inmaduras del epitelio escamoso. Inmaduras, las basales. El HPV no puede infectar las células escamosas maduras superficiales que recubren, por ejemplo, el ectocervix, la vagina y la vulva. ¿Okay? Para que entre el HPV en esos tipos de epitelio tiene que haber un daño del epitelio que le permita entonces al virus acceder a las células inmaduras de la capa basal del epitelio. En cambio, el epitelio metaplásico escamoso inmaduro de la zona de transformación resulta especialmente vulnerable a la infección por HPV, en contraste con la piel, la mucosa vulvar. Entonces, ahí se establece una diferencia entre esos epitelios y los epitelios escamosos inmaduros, una diferencia en la susceptibilidad epitelial a la infección por HPV. Aquí tenemos nosotros una lista de las enfermedades relacionadas al HPV. Condilomas anogenitales, displasias cervicales, cáncer cervical, carcinoma de células escamosas y displasias del pene, ano, vagina y vulva. Y DNA del HPV también se ha detectado en cánceres orales y amigdalinos. Vamos a ver un poco la estructura del HPV. El HPV es un virus de la familia Papoviridae. Es un virus sin envoltura, que tiene una doble cadena de DNA genómica constituida por 8.000 pares de bases. Funcionalmente se divide en 4 regiones. Fíjense ustedes en el esquema de la derecha. Vamos a ir viendo esas regiones y vamos a ver abajo las funciones de las proteínas que comprenden cada una de las regiones. La primera región constituida por las proteínas virales E1 y E2. La proteína viral E1 es muy importante para la replicación viral y control de la transcripción. Tiene acción helicasa y la E2 es muy importante para la transcripción viral. Luego tenemos la segunda región, ¿verdad?, que va de E4 a E7. De E4 a E7. La proteína E4 es muy importante para la interacción con el citoesqueleto para ensamblaje del virus.
La E5, interacción con receptores de factores de crecimiento. La proteína E6, muy importante para la degradación del P53. Tiene acción telomerasa, induce estabilidad genómica e interacción con dominios proteicos PDZ. Y la E7, muy importante para la degradación de la proteína retinoblastoma y la inestabilidad genómica. Esas funciones ya habíamos estudiado en carcinogénesis, acuérdense. Después tiene una tercera zona. Allá en nuestro esquema arriba, fíjense que se llama zona LCR. En esa zona es donde se localizan las secuencias de ADN que contienen los promotores y sitios de iniciación de replicación del genoma viral. Y por último, la zona 4 es la cápside, que está constituida por dos proteínas, la proteína L1 o proteína mayor de la cápside viral y la proteína L2 o proteína menor de la cápside viral. La L2 recluta genoma viral para organizarlo en la cápside. ¿Cómo es el ciclo vital del HPV de bajo grado? Este virus está estrechamente relacionado al crecimiento y diferenciación de las células epiteliales hospederas. Siempre infecta las células basales. ¿Cómo llega a las células basales? A través de lesiones, microheridas cervicales. En esa célula basal susceptible al HPV se halla en la zona de transformación ectoendocervical, donde está ese epitelio metaplásico, ¿se acuerdan? Ahí hay una célula madre que expresa citoqueratina 7 y esa célula es especialmente susceptible. Entonces ahí el virus se une a través de su L1 a un receptor de la membrana que podría ser alfa-integrina, laminina. Se interna, o sea, se mete dentro de la célula basal a través de clatrinas y caveolinas. De ahí se dirigen al núcleo, donde van a quedar en forma episómica, no se van a integrar al DNA del hospedero. Ahí entonces pierden su cápside y se mantienen en el núcleo de la célula basal como un mini cromosoma circular libre. Una vez ahí en el núcleo, entonces va a haber una transcripción de los genes tempranos, lo cual le va a permitir realizar al virus una replicación de su DNA con un número de copias entre 50 y 100 genomas virales por cada célula. Las proteínas virales van a ir expresándose secuencialmente, esas proteínas tempranas de la E1 a la E7. A partir de ese momento que se replicó 50 a 100 genomas virales por célula, el genoma viral se va a replicar muy lentamente, en promedio una vez por cada ciclo celular cuando las células basales se dividen, o sea, lentamente. Cuando esa célula basal entra en proceso de diferenciación, o sea, sale de la zona basal y va ascendiendo en el epitelio a la superficie y madurando para formar queratinocitos, va a ocurrir una explosión de la multiplicación del DNA viral. Y en las capas superficiales, ellos van a expresar los genes L1 y L2 que le van a encapsidar a los genomas virales amplificados. Entonces, ahí están los viriones hijos que se van a liberar cuando se descaman las células epiteliales superficiales. Acá tenemos el esquema de lo que estuvimos diciendo. ¿Ven? Entra el virus al epitelio normal, a las células basales. ¿Ok? Entra ahí. Entonces infecta la capa basal, los núcleos de la capa basal del epitelio cervical. Después van a transcribir los genes tempranos, lo cual le va a permitir realizar replicaciones. ¿Ok? Y después esa célula basal va a ir dividiéndose, va a ir madurando luego y ascendiendo en el espesor del epitelio. Y entonces el virus va a tener una gran replicación, utilizando a las células del huésped para replicar el ADN viral
y va a ir expresando las proteínas codificadas, esas proteínas tempranas, ¿se acuerdan? Luego, en las capas superficiales, fíjense, vamos a ver que las partículas del virus se van a ensamblar, van a aparecer la expresión de los genes L1 y L2, que van a encapsidar a esos genomas virales amplificados, y luego cuando se descama el epitelio, el virus se va totalmente formado, se va a descamar con el epitelio superficial y se va a iniciar un nuevo ciclo de vida y de infección con el virus. Veamos ahora el ciclo vital del HPV de alto grado. De alto grado. Todo es igual al HPV de bajo grado hasta que llega a las células basales. O sea, entra por abrasiones o heridas del epitelio y el virus entonces llega hasta las células basales. Pero ¿qué pasa en las células basales? Hay una integración del DNA viral de alto grado al genoma de la célula huésped. ¿Por qué? Porque hay una interrupción en una zona del DNA vírico para que se pueda hacer esa integración. Y esa zona de interrupción casi siempre está dentro de la secuencia codificante E1 y E2 del genoma vírico. Acuérdense ustedes que con el HPV de bajo grado, el E1 y el E2 eran responsables de la replicación del virus y E6 y E7 promovían la proliferación celular. Eso en el HPV de bajo grado. Y este E6 y E7 siempre estaban bajo el comando y la represión de E1 y E2. Muy bien. Cuando existe una interrupción del DNA vírico justo en esa zona E1, E2, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber represión de la transcripción de los genes víricos precoces E6 y E7. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay una desregulación de los genes tempranos y hay una pérdida de la expresión de los genes tardíos, L1 y L2. Pero lo más feo de todo es que hay un aumento de la expresión de E6 y E7 en el epitelio basal, con pérdida de la diferenciación celular a través del espesor epitelial y, por supuesto, una inmortalización celular por mecanismos que ya vimos en carcinogénesis, pero que vamos a volver a ver enseguida. Acá tenemos nosotros un esquemita que ya vimos en carcinogénesis sobre el HPV. Acuérdense, lo volvemos a traer al tapete. Fíjense, ahí tenemos, ¿qué dijimos? Que había una sobreexpresión de las proteínas E6 y E7 del HPV. Y acá está el quid del asunto para la transformación maligna de la célula, cosa que no pasa con el HPV de bajo grado. En la proteína E6, ¿qué hace esa proteína E6? Estimula el TERT, lo cual va a llevar a una expresión aumentada de telomerasa, o sea, va a llevar a una inmortalización de la célula. Va a inhibir o inactivar la P53. Al haber inhibición de la P53, la célula no se puede reparar, porque este es uno de los inductores de la reparación más importante que existe, y además la célula afectada no puede ir a la apoptosis o inhibe la apoptosis. Muy bien. La proteína E7, ¿qué hace? Inactiva dos cosas. Primero, el P51. Ahí, fíjense, inactiva el P51. Y abajo, inactiva la retinoblastoma. ¿Ok? La proteína retinoblastoma. Muy bien. Fíjense que la proteína retinoblastoma está unida al factor transcripcional E2F. Entonces, al no haber retinoblastoma, E2F queda libre y feliz, ¿verdad? Entonces, y al no haber P21, hay un aumento de la CDK4 ciclina D que va a estimular a ese E2F, que está libre de la proteína retinoblastoma. Entonces, ¿qué pasa con la E7 entonces? Separa la E2F porque inactiva
la proteína retinoblastoma. Y además ocurre que otra cosa, una activación transcripcional de la E2F. ¿Por qué? Porque hay una activación de la CD4 ciclina D. ¿Y por qué hay activación de la CD4 ciclina D? Porque no hay P21. Y todo este mejunje me va a llevar ¿a qué? A la inmortalización, al aumento de la proliferación celular y a la inestabilidad genómica. Cerca del 90% de las infecciones por HPV de alto riesgo están producidas por estos tipos que estamos viendo acá. ¿Ven? Estos tipos de HPV que estamos viendo acá, el 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Ahora, dentro de ese 90%, el 61% corresponde al HPV 16. El 10% al 18, al 45 el 6, al 35 el 14 y los otros tipos al 9%. Esto es un estudio que se hizo de los 8 tipos más frecuentes de HPV en mujeres HPV positivas que tenían cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Y acá yo les traje una lista de los más importantes factores de riesgo para la prevalencia y la transmisión de la infección por HPV. ¿Cuáles son? Una nueva pareja sexual, múltiples parejas sexuales, promiscuidad, bajo nivel socioeconómico, pobre estado nutricional, primer coito a edad muy temprana, inmunosupresión, tabaquismo, alcoholismo, anticonceptivos orales, etnia negra, presencia de enfermedades de transmisión sexual y coinfección con otros virus, por ejemplo, herpes. Ahora vamos a empezar a ver las lesiones del cuello uterino producidas por el HPV. Vamos a empezar con la neoplasia intraepitelial cervical, una lesión dentro del epitelio respetando la membrana basal. Se llaman también lesiones intraepiteliales escamosas o SIL. Acá yo les traje un esquemita del libro de ustedes que me muestra la clasificación de las lesiones precursoras cervicales escamosas. Antes, a la izquierda, fíjense, bien a la izquierda, antes se llamaban displasia carcinoma in situ, y uno le llamaba displasia leve, displasia moderada, displasia grave y carcinoma in situ. Después se usó esta clasificación que es neoplasia intraepitelial cervical SIN, que vendría a ser lo mismo que la otra, que la que está a la derecha. Y es la displasia, lo que era antes displasia leve, ahora se llama SIN, displasia moderada SIN 2, displasia grave SIN 3 y carcinoma in situ entra como carcinoma in situ o como SIN 3, porque los dos tienen el mismo tratamiento. Y el término que más vamos a usar va a ser el de lesión escamosa intraepitelial SIL. El SIL de bajo grado, que es igual al SIN 1, el SIL de alto grado, que va a incluir el SIN 2 y el SIN 3. Si tenemos un SIN 2 o un SIN 3, ya le vamos a llamar a ambos SIL de alto grado. Y también si tenemos un carcinoma in situ, le vamos a llamar SIL de alto grado. O sea que con esta clasificación nosotros vamos a llamarle SIL de bajo grado al SIN 1 y a los demás SIL de alto grado, pero siempre le ponemos entre paréntesis si es un SIN 2, un SIN 3 o un carcinoma in situ. ¿Qué son estas lesiones intraepiteliales escamosas? Son lesiones que están localizadas en el espesor del epitelio, epitelio plano estratificado, ¿verdad? Con respeto de su membrana basal. No siempre tenemos que saber que no siempre evolucionan al cáncer. Muchas de ellas, sobre todo las de bajo grado, pueden regresar espontáneamente. Se asocian al HPV. Pueden persistir como tales durante muchísimo tiempo. Los llamados SIL de bajo grado no progresan directamente a carcinoma invasivo. La mayoría se va a resolver espontáneamente, o sea, la paciente se va a curar con su inmunidad. Solo un pequeño porcentaje de ellos podrían progresar a SIL de alto grado. En cambio, todos los SIL de alto grado son considerados de alto riesgo de progresión al carcinoma. Nuestro objetivo debe ser encontrar este tipo de lesión, diagnosticar este tipo de lesión y así vamos a poder curar a nuestras pacientes.
Es muy importante recordar algunos ítems, como por ejemplo, que no todas las lesiones comienzan como condiloma o como SIL de bajo grado, sino que pueden iniciarse en cualquier punto del espectro, o sea, pueden empezar como un SIL de alto grado, como un SIN 2. Dependiendo esto de qué, del tipo del HPV y de otros factores del huésped. Estuvimos viendo los factores del huésped en relación al HPV hace un rato. El riesgo de cáncer solo en parte se adquiere a través de un tipo de HPV, dependiendo su aparición de otros carcinógenos o alteraciones genéticas que influyen o hacen que se modifique la evolución de una lesión precancerosa. Muy bien, acá tenemos un esquema que me muestra un aspecto panorámico de todo el problema del HPV. Arriba, ¿qué tenemos? Tenemos, fíjense, dice célula normal, después dice L-SIL. L-SIL es SIL low SIL, que significa SIL de bajo grado. Eso comprende el SIN 1, ¿ven? Después dice high SIL, H-SIL. Eso comprende el SIL de alto grado y comprende el SIN 2 y el SIN 3. Y después tenemos el cáncer invasor. Después tenemos nuestro dibujito del epitelio con nuestras lesiones y nuestro cáncer invasor. ¿Ven? Como ya a la derecha, ese cáncer ya rompió la membrana basal y está infiltrando. ¿Ok? Y abajo tenemos nuestra evolución. Vamos a mirar. Una célula normal que se infecta por el HPV, un HPV, por ejemplo, de bajo grado, puede eliminar el virus y tener una infección transitoria y mediante una inmunidad específica elimina el virus. Si esta falta la inmunidad celular u otros factores, esa infección por HPV tiene una persistencia viral, sobre todo si es un HPV de alto grado, y se integra al ADN viral con toda esa problemática de la E6 y la E7 y el P53 y el retinoblastoma, que llevan a una inestabilidad genética y eso lleva después a una progresión neoplásica. En mucho tiempo, podrían pasar 10 años entre la integración del ADN del HPV en la célula basal y la aparición de un cáncer infiltrante. Y acá les traigo otro esquemita donde me muestra la historia natural de la infección por HPV. Tengo una infección por HPV. Si ese HPV es de tipo 6, 11 y los otros tipos de bajo riesgo, yo voy a tener un condiloma acuminado o una infección pasajera que va a regresar o me voy a curar con una terapia. Si yo tengo una infección por HPV de los grupos de alto riesgo, acá me cita al 16 y al 18, yo puedo tener una infección pasajera, o sea, un SIN 1, un SIN 2 que puede regresar, fíjense, puede regresar. O puedo tener una infección persistente que no regresa, un SIN 2, un SIN 3, que luego puede evolucionar en un buen número de años al cáncer invasor. La mayoría de los SIL de bajo grado regresan en un año y solo el 15% puede progresar a SIL de alto grado. Acá les traigo otro esquema más. Cuanto más esquemas veamos, vamos a entender más la problemática de la regresión y progresión de las lesiones por HPV. Un cuello normal, fíjense arriba, un cuello normal que tiene la paciente factores de riesgo para la adquisición de una infección por HPV, adquiere la infección y tiene una infección genital por HPV. Esa infección genital por HPV puede el individuo, en un gran número de casos, el ser humano se cura espontáneamente, o sea, rechaza la enfermedad y el cuello puede volver a lo normal, o sea, se elimina el virus y el cuello vuelve a lo normal, ¿ok? Ahora, esa infección genital por HPV, cuando sobre ella actúan factores de riesgo para la persistencia de la infección y la progresión al cáncer, hay persistencia, ¿verdad? Persistencia y progresión, entonces nos vamos a las lesiones precancerosas, ¿ok? Y esas lesiones precancerosas con el tiempo me pueden llevar a un cáncer infiltrante de cuello. ¿Se dan cuenta? El intervalo de tiempo, fíjense en nuestro esquema, entre que me infecté por primera vez y el desarrollo de lesiones precancerosas
ha sido establecido como breve, 5 años. Fíjense ustedes, hay una raya de color naranja, desde la infección hasta lesión precancerosa, 5 años. ¿Ven? La displasia intraepitelial premaligna es una alteración que es asintomática y relativamente común. La SIN1 o SIL de bajo grado no es una lesión precancerosa. Ojo con esto, no es una lesión precancerosa. La mayoría de los SIN están asociados, de los SIN1, a una infección aguda por HPV y tienen tendencia a regresar espontáneamente. O sea, la SIN1 estaría en nuestro rectángulo naranja arriba, ¿verdad? La SIN2 ya puede representar una lesión precancerosa equívoca. Es heterogénea y está asociada significativamente a regresión espontánea. O sea, puede regresar. Y después tenemos SIN3 o SIL de alto grado, que constituye la verdadera lesión precursora del cáncer. Entonces, ¿cuál es la verdadera lesión precursora del cáncer? El SIN3. Y que si no se trata, irá a un cáncer de cuello uterino. Acuérdense que tanto el SIN2 como el SIN3 entran dentro de la categoría de SIL de alto grado, igual que el carcinoma in situ. Fíjense abajo. Abajo nosotros tenemos otro esquemita y que me está mostrando la prevalencia del HPV que se va incrementando enormemente a medida que aumenta la severidad de las lesiones. Fíjense, en cuellos normales que el citólogo mira y dice esto es un extendido de Papa Nicolau normal, 12% de esas pacientes tienen HPV. En las lesiones precancerosas, 70 a 90% de estas lesiones están infectadas por HPV. Y en el cáncer, prácticamente todos los cánceres de cuello uterino tienen HPV. Habíamos dicho que las células coilocíticas eran una característica muy clara de infección por HPV, tanto en la citología como en los materiales de biopsia. Acá a la derecha nosotros tenemos un extendido citológico coloreado con Papa Nicolau y nuestra flecha amarilla me está señalando un típico coilocito. Allá arriba hay dos más. Estas células, ¿qué características tienen? Tienen un citoplasma vacuolado. Fíjense, ese citoplasma que rodea el núcleo es claro. Es una cavitación citoplasmática por anormalidades citoesqueléticas, inducida por la infección productiva de HPV. Y además está creada en parte por la proteína E5, que se sitúa en las membranas del retículo endoplásmico. Después su citoplasma periférico está condensado, es oscuro y se llama condensación periférica en asa de alambre. Ese citoplasma generalmente es opaco, denso y de aspecto serio. Y después tiene un núcleo o núcleos, puede ser binucleado y generalmente es excéntrico ese núcleo, está agrandado, está hipercromático y tiene contornos irregulares. La binucleación es frecuente. Muy bien, vamos a ver ahora la anatomía patológica de la neoplasia intraepitelial cervical. Dijimos que había dos SILs, el SIL de bajo grado que correspondía al SIN1 y el SIL de alto grado que correspondía al SIN2, SIN3 y también ahí entraba el carcinoma in situ. ¿Cuáles son las características que me llevan al diagnóstico en una biopsia de cuello uterino de SIN1 o SIL de bajo grado, ¿verdad? Es lo mismo. Vamos a encontrar atipia nuclear mínima, abarcando el tercio basal del epitelio. Los 2 tercios superficiales vamos a ver núcleos agrandados, homogéneos, en medio de citoplasmas vacuolados, o sea, vamos a ver coilocitos en mayor o menor cantidad. Pero los queratinocitos siempre tienen tendencia a la maduración. Eso se llama atipia coilocítica.
Las cargas virales más elevadas se hallan en los queratinocitos en maduración que están en la mitad superior del epitelio. En este grupo de SIN 1 o SIL de bajo grado entran los condilomas por HPV. Fíjense ustedes en nuestra imagen de abajo. A la izquierda tenemos un corte de cuello uterino con una coloración de hematocilina y eosina. Fíjense la atipia basal, la importante coilocitosis que encontramos en el tercio medio y superficial. Y en el corte de la derecha tenemos una prueba de hibridización in situ para el ADN de VPH. Esos gránulos oscuros representan ADN del VPH, que es típicamente más abundante, por supuesto, en los coilocitos. Cuando nosotros tenemos un condiloma, le llamamos condiloma, pero el condiloma, no se olviden ustedes, es un SIL de bajo grado, es un SIN 1. Puede ser un condiloma acuminado, como estamos viendo en las imágenes de A y B, o puede ser que el epitelio no forme esas papilas exofíticas, entonces tenemos los condilomas planos. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar hiperplasia epitelial y papilomatosis con coilocitosis, ¿verdad? O a veces no vamos a encontrar papilomatosis, pero vamos a encontrar un epitelio con acantosis, con desorganización epitelial y coilocitosis. Las dos imágenes de arriba son condilomas acuminados. Las dos imágenes de abajo son condilomas planos. Se ve el epitelio con su acantosis y su atipia coilocitótica. Y acá les traje una imagen de un exocervix normal. Fíjense a la izquierda y a la derecha un SIN 1. ¿Qué estamos viendo? El tercio basal con atipia. Ven que hay células atípicas en el tercio basal. Y en el tercio medio y superficial, ¿qué tenemos? Coilocitos. Pero hay una maduración. Se nota que las células van madurando, incluso los núcleos se van alargando y aplanando en la superficie. Esto es un típico SIN 1 o SIL de bajo grado. Estas son lesiones que, como dijimos, pueden regresar espontáneamente sin tratamiento. Les vuelvo a mostrar dos condilomas planos a la izquierda, arriba y abajo. ¿Ven? ¿Ven la coilocitosis? Las células enormes, esas con un citoplasma vacuolado y esos núcleos irregulares, ¿verdad? De cromatina homogeneizada. Y a la derecha, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un condiloma acuminado. Se notan perfectamente bien los coilocitos, las células coilocitóticas. Ambas son lesiones que tienen excelente pronóstico. No se transforman generalmente en lesiones malignas infiltrantes. Ahora vayamos al otro tipo de neoplasia cervical intraepitelial, que es el SIL de alto grado. ¿Qué dijimos que incluía? Al SIN 2 y al SIN 3. Lo que habíamos dicho que entre el SIN 2 y el SIN 3, el 2 podría en un porcentaje de casos retroceder espontáneamente y no evolucionar hacia un SIN 3 y o carcinoma. ¿Cuáles son las características del SIL de alto grado? Tienen franca atipia epitelial y mitosis. ¿Se acuerdan que en el SIL de bajo grado no hablamos de mitosis, verdad? Bueno, este tiene atipia franca epitelial y mitosis. ¿En dónde? En los 2 tercios basales, entonces vamos a hablar de SIN 2. O si toma más de los 2 tercios basales, vamos a hablar de un SIN 3. Y si toma todo el espesor del epitelio, esa atipia, vamos a llamarle carcinoma in situ. De hecho, un SIN 3 y un carcinoma in situ tienen el mismo tratamiento. Se observa una mayor atipia que el SIL de bajo grado. Hay veces que en la biopsia, 15% de los casos de SIL de alto grado, encontramos un SIL de bajo grado concomitante. Las imágenes que estamos viendo arriba son imágenes de citología, estudios de Papa Nicolau, se tiñe con la tinción de Papa Nicolau y está mostrándome células francamente atípicas correspondientes a SIL de alto grado. Y acá, ¿qué tenemos? La imagen normal, ¿ven? El epitelio glucogénico normal del cuello uterino. Esas células claras que estamos viendo en el epitelio normal no es
no son coilocitos, eso es el contenido glucogénico hormonal por influjo hormonal que se ve en el ectocervix, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos un epitelio normal. En la imagen de arriba, a la derecha, fíjense, el epitelio tiene atipia, ¿verdad? ¿Cuánto abarca esa tipia? Fíjense la tipia en la base, 2/3 del epitelio. Y en la superficie que encontramos, coilocitosis. Ese es un SIN2, un SIL de alto grado, SIN2. ¿Y qué vemos abajo? Vemos atipia, pero fíjense esa atipia. Esas células atípicas van desde la base, desde la membrana basal hasta casi la superficie, más de 2/3 del espesor del epitelio. Además, se ven muchas mitosis. Mitosis en estrato intermedio y superior nos hace hablar directamente de SIL de alto grado. Las mitosis en el epitelio cervical normal se circunscriben a la base. En la imagen de abajo, las mitosis, 2 de ellas por lo menos, están señaladas por flechas de color amarillo. ¿Qué estamos viendo acá? Un epitelio, ¿verdad? Del cuello uterino. Se ve la membrana basal y se ve que prácticamente todo el espesor, 2 capitas arriba quedan de maduración, prácticamente todo el espesor del epitelio está con células atípicas. La flecha me está señalando una mitosis en ese nivel automáticamente nos hace el diagnóstico de SIL de alto grado. En este caso es un SIN3. Otra biopsia cervical, fíjense la atipia, fíjense las mitosis en el estrato intermedio, marcada atipia, pero hay cierta maduración de las células en los estratos superficiales. Este es un SIL de alto grado o SIN3. Y acá, fíjense ustedes, tenemos un esquema que nos va mostrando arriba el epitelio normal, el SIL de bajo grado, la extensión de la atipia me está mostrando en el esquema, un SIL de bajo grado o SIN1 y un SIL de alto grado que puede ser SIN2 o SIN3. Arriba están las citologías correspondientes y abajo tenemos las biopsias correspondientes para que podamos ver las diferencias. Después tenemos los carcinomas in situ, que es el carcinoma in situ que ustedes han visto en cualquier otra parte del cuerpo en un epitelio plano estratificado. Todo el espesor del epitelio con células atípicas. Fíjense el epitelio normal a la izquierda y fíjense el carcinoma in situ. Ven la atipia, las células atípicas abarcan desde la basal hasta arriba. No hay maduración de ningún tipo. Este es un carcinoma in situ. De hecho, decir SIN3, SIL de alto grado o carcinoma in situ da lo mismo porque el tratamiento será el mismo. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos una biopsia de cuello uterino donde vemos endocervix y vemos que muchas glándulas endocervicales han sido ocupadas por el carcinoma in situ. Esto no es un cáncer infiltrante. Estas son glándulas endocervicales que han sido ocupadas desde la superficie hacia adentro por carcinoma in situ. Y acá le traje una tablita del libro de ustedes, donde me habla de la evolución natural de las lesiones intraepiteliales escamosas a 2 años de seguimiento. Fíjense, low SIL, SIL de bajo grado, ¿verdad? O SIN1. 60% se curan, ¿ves? ¿Ven? 30% pueden persistir y 10% pueden ir a SIL de alto grado. El SIL de alto grado hay una resolución en el 30% de los casos. El 60% de los casos persiste y el 10% de ellos va al carcinoma. Cuando estas lesiones intraepiteliales del cuello uterino rompen la membrana basal, se convierten en carcinomas infiltrantes del cuello uterino. Arriba nosotros tenemos una imagen citológica con coloración de Papa Nicolau de un carcinoma escamoso queratinizante. En el cuello podemos tener infinidad de tipos de tumores. Acá yo les cito solo algunos. Tenemos los tipos histológicos habituales del carcinoma de cuello uterino, donde están el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma adenoscamoso y el carcinoma indiferenciado.
y los infrecuentes melanomas, sarcomas y carcinoides. 2/3 de los SIL de alto grado y carcinomas in situ van a progresar a carcinoma invasivo si no son tratados. La edad promedio de la aparición del cáncer de cuello uterino es de 45 años y macroscópicamente se pueden presentar como tumores vegetantes, ulcerados o preferentemente infiltrantes, o una mezcla de todos ellos. Son tumores que dan metástasis en primer lugar por vía ganglionar a los ganglios ilíacos, obturadores, hipogástricos y sacros. Fíjense ustedes en las imágenes de arriba. En la imagen de la izquierda estamos observando el cuello uterino sin cortar, donde se observa un crecimiento tumoral úlcero infiltrante. A la derecha tenemos un útero que fue cortado, donde vemos un cuello uterino agrandado y deformado por la presencia de un tumor vegetante ulcerado de color beige blanquecino con áreas rojizas. Histológicamente, los cánceres de cuello uterino, los cánceres escamosos, que es lo que estamos viendo, pueden presentarse con todos los grados de infiltración. Tenemos el llamado el carcinoma escamoso con infiltración mínima del estroma, que son tumores que infiltran no más de 5 milímetros en profundidad. Fíjense en la imagen que tenemos ahí, vemos un epitelio con células totalmente atípicas y un brote que nace del epitelio y se está metiendo en el tejido conjuntivo. Ahí ya ha sido rota la membrana basal. Ese brote está señalado con la flecha de color amarillo. Y esto ya es otra cosa. Estos son tumores ampliamente infiltrantes. Fíjense, son lo que es fácil de diagnosticar, son carcinomas escamosos bien diferenciados, ¿verdad? Que tienen queratinización. Acá estamos viendo otro carcinoma escamoso con menos queratinización que el anterior, ampliamente infiltrante en relación a el estroma. Fíjense la importante estroma reacción linfoide que se observa en relación a los islotes tumorales infiltrantes. Los carcinomas escamosos no siempre son bien diferenciados con perlas córneas. Por ejemplo, acá tenemos un carcinoma escamoso pobremente diferenciado hacia la izquierda. ¿Y qué estamos viendo hacia la derecha? Estamos viendo un vaso que tiene una permeación tumoral, o sea, una infiltración tumoral. Habiendo terminado con las características del carcinoma escamoso de cervix, vamos a ver algunas características del adenocarcinoma del cervix. El 15 a 20% de los carcinomas cervicales corresponden a la variedad de adenocarcinoma. El adenocarcinoma va aumentando de incidencia y a menudo ocurre en mujeres jóvenes. Puede estar o no asociado al HPV. Las células glandulares no mantienen la infección productiva por HPV. Es por eso que en ellas se encuentra bajo número de copias de DNA del HPV. Los adenocarcinomas relacionados al HPV son el mucinoso, el endometrioide, el intestinal, el tipo intestinal, ¿verdad? Y el villo nodular. Se asocian al HPV 16 y 18. Y los adenocarcinomas que no están relacionados al HPV, siempre por supuesto estamos hablando del cuello uterino, son los carcinomas a células claras, serosos, mesonéfrico y de tipo gástrico. Así como tenemos carcinomas in situ, también hay adenocarcinomas in situ en el endocervix, ¿verdad? Aproximadamente la mitad de estas lesiones están asociadas a un SIL de alto grado. Las células del adenocarcinoma in situ son negativas para receptores estrogénicos y de progesterona y además son positivas para P16. Fijémonos en las imágenes. La imagen de abajo a la izquierda vemos perfectamente las glándulas endocervicales normales con su epitelio cilíndrico mucíparo y ven cómo ese epitelio cambia bruscamente para transformarse en un epitelio totalmente atípico con estratificación de los núcleos.
Eso es un carcinoma in situ porque está respetando la membrana basal. A la derecha, ¿qué tenemos? La flecha amarilla me está señalando un adenocarcinoma in situ. Vean ese epitelio y comparen con el epitelio de más abajo, el epitelio endocervical cilíndrico simple mucíparo, que es normal. Pero ¿qué más tiene este caso? A la derecha, señalado con la flecha verde, vemos un carcinoma escamoso in situ. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que decía. Muchas lesiones de adenocarcinoma in situ se acompañan de SIL de alto grado o carcinoma in situ de cervix. Vamos a mirar algunos tipos histológicos de adenocarcinoma endocervical. Son muchos, pero vamos a ver solo algunos. Está cada uno con su imagen abajo. Por ejemplo, el adenocarcinoma infiltrante de tipo endocervical, el clásico, la mayoría de los tumores, el 75% es de este tipo. En el 80 al 100% está asociado al HPV. Tiene moderada a marcada atipia celular con mitosis. Fíjense las glándulas con mucha atipia. Estas células tienen receptores estrogénicos y progesterona negativo, pero P16 positivo. A la derecha tenemos otro adenocarcinoma, es diferente, fíjense, este se llama adenocarcinoma infiltrante endometrioide, porque se parece al endometrio. Ya vamos a estudiar cáncer de endometrio y van a ver que este tumor se parece muchísimo. Este es un tumor que 100% se asocia a HPV. No tiene tanta atipia como el caso de la izquierda, fíjense. Tiene receptores de estrógeno y progesterona positivos y P16 positivo focal. Después tenemos un adenocarcinoma infiltrante de tipo intestinal. Fíjense, parecen las glándulas atípicas infiltrantes tienen células caliciformes. Se ve, está asociado al HPV del 83 al 100% de los tumores. Inmunohistoquímica es similar al adenocarcinoma de tipo endocervical o usual. Después tenemos el infiltrante bilionodular. Ven cómo se presenta con papilas. Tiene buen pronóstico, 100% se asocia al HPV. Se ve en pacientes jóvenes, menos de 40 años, y tiene un crecimiento papilar exofítico que tiene mínima atipia. Las imágenes tienen ustedes abajo para ir estudiándolas con detenimiento. Y solamente le muestro un subtipo de adenocarcinoma que no está relacionado al HPV, que es el llamado adenocarcinoma infiltrante de tipo gástrico. No relacionado a infección por HPV, produce una infiltración cervical difusa, sin formación de una masa evidente. Lo que hace es agrandar el cervix, es lo que se llama cervix en barril. Tiene glándulas invasivas de diferentes formas y tamaño con epitelio mucinoso claro. Es bien diferenciado con moderada marcada atipia citológica y tiene positividad para mucina gástrica. Abajo tenemos las características. En el examen yo les voy a preguntar solamente, por lo menos en un examen práctico, solamente les voy a preguntar qué tipo de cáncer es, si es escamoso, adenoescamoso o si es un adenocarcinoma. Pero lo que sí deben conocer, cuáles de ellos están asociados al HPV. Estos adenocarcinomas infiltran, por supuesto, el estroma. Entonces, hay un señor que se llama Elvio Silva, cuya foto está ahí, del Anderson Cancer Center de Houston, Texas. Y él clasifica la invasión por adenocarcinoma del cuello uterino en 3 patrones, basado en las características del estroma, sobre todo en la infiltración. ¿Qué tiene en cuenta este señor? El grado de invasión estromal destructiva, la invasión linfovascular, o sea, los vasos sanguíneos que están con permeación tumoral. Y no importa la profundidad de la invasión. ¿Para qué hace esta clasificación? Él descubrió, al hacer este estudio, que estos patrones tienen una mejor relación con las metástasis ganglionares. No es la profundidad del tumor precisamente lo que me va a decir que el paciente tendrá más metástasis o menos metástasis, sino es la presencia de estos 3 patrones de infiltración del estroma cervical.
Acá yo les muestro la clasificación en los 3 patrones del señor Silva. El patrón A, el patrón B, el patrón C. Yo no quiero que ustedes conozcan todas estas características, pero sí quiero que conozcan de qué se trata este estudio, de qué se trata esta clasificación en patrones de infiltración y por qué es importante. Es importante para el pronóstico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un patrón A, es un crecimiento infiltrante, por supuesto, pero no destruye el estroma, más bien le empuja al estroma. Las glándulas están bien definidas con contornos redondeados. Si yo busco vasos, no voy a encontrar invasión tumoral. Estos pacientes, no, a pesar de tener infiltración del estroma, aunque sea, no importa el grado en profundidad, estos pacientes no van a tener metástasis ganglionar. Patrón A de Silva. Por supuesto que yo no quiero que ustedes reconozcan cada patrón histológico, pero sí quiero que sepan en teoría de qué se trata. Acá tenemos, por ejemplo, el patrón B del señor Silva. Vemos que hay una invasión destructiva focal del estroma. Hay pequeños grupos o fragmentos de glándulas en el estroma y el estroma, fíjense que está señalado con la flecha azul. El estroma ya se presenta desmoplástico, edematoso e inflamatorio. En estos casos histológicos, él encontró una invasión de los vasos sanguíneos de histológica, estamos hablando de 26,6%. Y los pacientes con este patrón B tuvieron metástasis ganglionares en el 4,4%. Y por último, el patrón C de Silva. La invasión estromal es difusamente destructiva. Las glándulas son difusamente infiltrativas y el estroma difuso, todo es difuso. Y el estroma es difusamente desmoplástico. Fíjense ustedes la fibrosis de este estroma marcada con esa flecha azul. En estos casos, en la histología, en el estudio de todos los pacientes que hicieron, el 61% tenía histológicamente invasión linfovascular. Y de esos pacientes encontraron que el 23% tenían metástasis ganglionares. Ustedes saben que el tratamiento es diferente según se trate de un cáncer localizado o un cáncer con metástasis ganglionares. Ahora vamos a ver la estadificación del cáncer de cuello uterino. ¿A qué le llamamos estadio 0 cuando tenemos un carcinoma in situ? Estadio 1, un tumor confinado al cuello uterino y se vuelve a subdividir. En 1A, carcinoma preclínico diagnosticado solo por microscopía. 1A1, infiltración mínima del estroma, menos de 3 milímetros en profundidad. 1A2, infiltración del estroma entre 3 y 5 milímetros de profundidad. Y 1B, carcinoma histológicamente infiltrante del cuello con un estadio superior a 1A. Después tenemos el estadio 2. El tumor avanza más allá del cuello sin alcanzar la pared pélvica y toma además el tercio superior de la vagina. Estadio 3. Se extiende a la pared pélvica y también al tercio inferior de la vagina. Y después tenemos el último, el estadio 4. El tumor se extiende más allá de la pelvis verdadera o infiltra recto o vejiga. Metástasis a distancia. Y para terminar esta larguísima clase, vamos a ver algunos conceptos de detección sistemática y prevención del cáncer cervical. La detección del cáncer cervical por citología ha disminuido significativamente su mortalidad. El estudio de Papa Nicolau es básico para la detección de las lesiones sin sintomatología clínica y, por supuesto, fáciles de curar. Las mujeres se deben hacer un estudio de Papa Nicolau como primera prueba a los 21 años o si no a los 3 años posteriores a la primera relación sexual y luego cada 3 años. Después de los 30 años, las mujeres que no tienen nada, que su cervix es normal y no tienen HPV, se pueden realizar la prueba casi cada 5 años. En las pacientes positivas para HPV, se tiene que hacer una colposcopía y en esa se hace biopsia según necesidad.
Si tenemos un SIL de bajo grado, vamos a monitorear a la paciente en forma conservadora. Y si tiene un SIL de alto grado, podemos hacer una de las terapéuticas es el cono cervical. Y por supuesto, deben ser controladas estrictamente después del tratamiento. Sabemos que existen vacunas anti-HPV. Existen dos vacunas. Una vacuna que incluye antivirus 11, 6, 16 y 18. Y otro que solamente tiene para el HPV 16 y 18. Deben ser vacunados los niños y niñas de 11 a 12 años y jóvenes de ambos sexos hasta los 26 años. Estas vacunas ofrecen protección hasta 10 años. Y con esto termino mi clase. Muchas gracias.